Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Díaz Higuera, soy estudiante de fisioterapia de segundo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les voy a hacer una breve exposición sobre la materia Habilidades de la Comunicación 2 del docente Jaime Méndez, donde les explicaré brevemente acerca de los tipos de escritos posibles, apoyada en la clasificación de los tipos de textos y género, con el fin de establecer los criterios que definen a cada tipo de producción escrita según sus principales características. ¿Qué es un texto? Un texto está constituido de forma expresiva con un contenido basado en las motivaciones que lo provocan. Se crean mediante un método y un proceso que tiene como finalidad un sentido cognitivo, intelectual, emocional, etc. Algunos de ellos son visuales, otros audiovisuales y se clasifican según la función de su concepto o lenguaje predominante mediante un esquema de organización de tipo de textos. La clasificación de textos en el texto descriptivo se trata de una exposición verbal que describe un lugar, un paisaje, un personaje o cualquier otro objeto salido de la imaginación. Su objetivo es conseguir que el lector sea capaz de obtener una imagen mental lo más real posible. Los tipos de texto descriptivo, existen dos tipos de texto descriptivo, el técnico y el lírico. En esto podemos encontrar en el descriptivo técnico que busca la representación objetiva y exhaustiva del objeto dejando de lado las formas. Este tiene tres fases. La primera es la observación, que hace énfasis en lo que se requiere representar en la imaginación recopilando la mayor información. La segunda es la ordenación y organización, mediante los datos observados, el orden secuencial que brinde mayor coherencia al texto. Y la tercera es la presentación, que es la descripción que deseamos tener del texto. El texto descriptivo literario es la descripción física del objeto de forma más o menos bella, sino que debe cuidar la intención y emotividad que se busca crear en el lector, resaltando o insinuando tan solo aquellas características o detalles que más interesan al escritor. Suele tener abundantes adjetivos explicativos y figuras retóricas. Recordemos que las figuras retóricas son mecanismos lingüísticos que se usan para modificar el uso habitual y lógico del lenguaje, y su objetivo es darle una mayor belleza estilística al mensaje que se va a enviar. Las características de los textos descriptivos. En ellos encontramos las frases anunciativas y atributivas, haciendo énfasis al uso y dominación. Encontramos el tiempo presente como pretérito perfecto o indicativo de querer denotar el tiempo que pasa. Encontramos la objetividad como premisa. Encontramos los complementos circunstanciales, tanto de lugares como de tiempo, como de modo. Es su objetivo y es ubicar lo descrito, ordenar el texto de forma precisa. También encontramos los sustantivos, aposiciones y adjetivos. Son habituales, reiterativos y describen con detalle todo lo que hay en cada escena. También encontramos los verbos de la naturaleza, estado o pertenencia, donde se destaca lo real y se hace énfasis del texto con propiedad. Encontramos los recursos espaciales, que son un comodín que se utiliza para estructurar y ordenar el texto. Por eso se encuentran muchos adverbios y conectores en el texto, como deícticos y anafóricos. También se usa de enumeraciones, metáforas, personificaciones y comparaciones. También encontramos la descripción objetiva, es más profesional y científica y se habla en tercera persona usando adjetivos descriptos y tecnicismos. También encontramos la subjetiva, que es más literaria. El texto está en primera persona y se usa en oraciones exclamativas, adjetivas, valorativas, sumados a recursos expresivos.
Y también encontramos la sensorial, que es la descripción que busca una reacción provocando sentidos del receptor, ya sea de vista, del oído, el gusto, el tacto o el olfato. Y por último encontramos el orden lógico y racional. Definir, explicar e incitar a través de su objetivo, especificaciones y la forma de funcionar. Los géneros descriptivos. Hay tres géneros. Uno es el lírico, que muestra una realidad personal o íntima del protagonista, versión sesgada del autor. Se basa en sentimientos, pensamientos o experiencias. Estos textos son subjetivos. Encontramos también el narrativo. Es la realidad ajena al autor. Describe situaciones y hechos ocurridos en un espacio y tiempo concreto. Este tipo de texto es objetivo y subjetivo. Y por último encontramos el dramático. Son representados en un espacio escénico. Son históricos que implican personas, sentimientos, relaciones entre ellos, personas con voz, gestos, expresiones que dan vida a los personajes. Y este tipo de texto es descriptivo sensorial. El texto narrativo se basa en la explicación de unos hechos reales o ficticios en determinado tiempo y espacio. En el texto narrativo entran también otros tipos de textos y abarca desde descripciones de personas, paisajes o situaciones, argumentaciones, narraciones de hechos o incluso textos introspectivos o surrealistas. Los textos narrativos se pueden dar en diferentes fórmulas y estilos, aunque se pueden dividir en prosa o en verso. Los tipos de texto narrativo tienen tres tipos. Uno es el narrador omnisciente, el que lo sabe todo y describe escenas desde el exterior. Este texto se escribe en tercera persona. También encontramos el narrador testigo u observador. Es el que narra aquellas partes de la historia que él ha presenciado o ha conocido. También encontramos el narrador en primera persona. Es el protagonista. El texto adaptaría una forma autobiográfica. Y el último es la narración en forma epistolar. Este cuenta a través de cartas entre dos personajes. Las características del texto narrativo son el autor. Este no está ligado a los pensamientos ni a su ideología, pero sí están mezclados en la trama o el comportamiento de los personajes. Encontramos la realidad, que son los hechos de la cotidianidad para la construcción de la historia. El escritor alcanza la exageración en ciertos aspectos y recurre a la imaginación. El lenguaje es descriptivo, es esencial para nutrir la historia que facilita la creación de imágenes mentales. La multiplicidad de discursos. Esta puede estar inmersa en discursos variados como históricos, cinematográficos, poéticos, periodísticos, etc. El conflicto es crucial para el desarrollo de la obra, ya que desarrollan acciones determinantes para el desenlace. La introducción es el planteamiento que permite que el lector pueda introducirse en una historia a partir de la presentación de los personajes. El nudo es el momento de conflicto donde se empiezan a desarrollar los acontecimientos que se van a relatar. Y por último encontramos el desenlace, que es la parte final de la historia donde todo empieza a resolverse. Los géneros de texto narrativo son el cuento, que es la narración breve con pocos personajes y desenlace rápido. La leyenda, que son narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. El mito, que es la historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Encontramos la novela, que es la narración real o ficticia mucho más extensa y compleja que un cuento. Encontramos la poesía épica, que es la narración de hechos legendarios, reales o ficticios. Encontramos la crónica, que es el texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Encontramos la noticia,
que es el género periodístico que narra brevemente un suceso actual. Encontramos el reportaje, que es la investigación periodística extensa sobre una persona o un hecho. Y por último encontramos la biografía, que es la narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. Texto argumentativo. Se trata de un tipo de texto en el cual se defiende o se rechaza una idea, un proyecto o un pensamiento en general. El objetivo es llegar a convencer a quien lo lee de que los argumentos de quien escribe ese texto son los más válidos y que se trata de quien tiene la razón al respecto. Los tipos de texto argumentativo. Encontramos la publicidad, que tienen como objetivo persuadir al público y generar una respuesta. Encontramos los científicos y académicos, que influyen en la opinión de un experto especialista y en la organización de un tema específico. En él encontramos la tesis, que es un trabajo de investigación que comprueba la veracidad o no de una hipótesis planteada. Encontramos también los ensayos, que son textos que abordan diversos temas literarios, políticos, sociales, económicos, científicos, entre otros, y se caracterizan por la subjetividad al exponer ideas o sentimientos propuestos por el autor. Encontramos el artículo de investigación, que expone el resultado de una investigación que puede ser puesta a prueba por otros para debatir el resultado del estudio. Encontramos las ponencias, que son exposiciones en las que se presentan resultados investigativos o sobre un tema en particular. También encontramos el texto periódico, que son de tipo argumentativo y expositivo y que dan a conocer su experiencia ante una situación. En él encontramos el artículo u opinión que expone sus vivencias para justificar una idea y la editorial que expone la postura de un medio de comunicación ante un tema o situación. Seguimos con las cartas de recomendación, que son textos que exponen argumentos a favor de carácter positivo sobre una persona, donde se destaca sus habilidades, virtudes y aptitudes. También tenemos los comunicados de interés público y manifiestos. Estos son textos utilizados para compartir un mensaje que deben ser de conocimiento por un grupo de personas. Y por último tenemos los textos legales, que están basados en reglamentos y restricciones aprobadas por las autoridades legales, en las cuales se hace la exposición de un hecho. Características del texto argumentativo. Tiene una finalidad comunicativa, que transmite un mensaje u opinión que apoya en una serie de razonamientos o base que demuestran la veracidad o falsedad de un tema. Tenemos que permite demostrar ideas para validar opiniones que pueden ser ciertas o erradas sobre un asunto. Fundamenta en una serie de premisas o datos. El contenido es considerado relevante. Los argumentos o datos del texto son coherentes, son ideas que se defienden o refutan en el contenido. Puede hacer uso de diferentes tipos de argumentación. En ellos encontramos los deductivos, que es la conclusión específica, los inductivos, que es la experiencia y conclusión en general, y los abductivos, que es la hipótesis explicada. También encontramos los argumentos académicos. Estos se establecen debates y se discute diferentes posturas sobre el tema investigado. Los géneros de texto argumentativo son tres. El administrativo, según la inasistencia, también puede ser una reclamación. Encontramos el periodístico, que divulga opiniones en torno a un hecho. Puede ser un discurso argumentativo. Y por último tenemos el literario, que es de carácter argumentativo en el cual se aborda un tema de forma reflexiva y no especializada, como por ejemplo un ensayo. El texto expositivo se utiliza con el fin de aclarar o presentar el significado de una palabra o de un texto en general. Tiene como fin el hecho de informar de manera objetiva sobre algo sin que prevalezca el punto de vista de quien lo está escribiendo.
Tipos de texto expositivo. Hay dos tipos. El texto expositivo divulgatorio, que trata un tema de interés general para el público que no tiene información sobre el mismo, y su objetivo es enseñar y hacer un texto didáctico. Y tenemos el texto expositivo técnico o específico, que es mediante el cual se cuentan conocimientos más especiales sobre un tema, ya que la persona que lo va a leer ya cuenta con la información previa. Por eso se usan palabras técnicas o particulares. Las características del texto expositivo es: estos textos se diferencian y se caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura. Para organizar la información y estilo de redacción, las principales características son la redacción del texto, que es objetiva, se escribe en tercera persona, hace uso de un lenguaje claro y preciso, y se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. Ellos están estructurados por la introducción, que es donde se da a conocer el tema que se va a abordar, el enfoque que se empleará y los apuntes o aspectos de mayor interés. También está el desarrollo, que es la parte del texto en la que se expone de manera clara y ordenada la información que se está abordando. Y por último, la conclusión, que es la síntesis de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Los géneros de texto expositivo son los que suelen estar relacionados con los trabajos de investigación, como por ejemplo la tesis, que es la investigación en la cual se intenta mantener y demostrar con razonamiento una opinión. Las monografías, que es el estudio sobre un aspecto en concreto y en particular. Los artículos, que son los textos que presentan la postura personal respecto a un determinado acontecimiento, problema, asunto en general. Puede ser histórico o investigativo. Las conferencias, que es la exposición oral, centrada en la presentación de un tema en específico y de interés. Y por último, los ensayos, que son de tipo prosa, que exploran, analizan, interpretan o evalúan un tema, un género literario que sintetiza un tema significativo que argumenta una opinión sobre un tema explorado. Bueno, espero que hayan entendido mi exposición. Les agradezco mucho por su atención. Por acá les voy a dejar la bibliografía, las referencias de los libros o artículos de donde saqué la información. También les dejo las URL de los GIFs por tema de plagio. Les agradezco nuevamente por la atención. Gracias.